tardes. Estamos el día de hoy con una entrevista al profesor Dr. Rodolfo Stavenhagen, profesor del Centro de Estudios Sociológicos, quien ha sido merecedor del premio José C. Valadez del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que lo recibió el día de ayer, 20 de noviembre, por su trayectoria en la investigación y sus contribuciones a los estudios, particularmente en el trabajo de el tema indígena, el tema campesino y rural mexicano, así como contemporáneamente por el tema de los derechos indígenas y los derechos humanos en América Latina y en el mundo entero. Rodolfo, felicidades. Nos da mucho gusto platicar contigo el día de hoy alrededor de lo que significa esta trayectoria. Y para eso yo quisiera comenzar preguntándote, ¿cómo ves tú la trayectoria de investigación que has desarrollado en temas de materia indígena, en temas de la investigación sobre el campo mexicano y los indígenas? ¿Cómo comenzaste? ¿Cuáles eran los problemas con los cuales tú empezaste a abordar esta temática? Bueno, Arturo, en primer lugar, muchas gracias por invitarme al programa y desde luego yo estoy muy satisfecho con el premio recibido por parte del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones Mexicanas, que yo entiendo no solo las revoluciones pasadas, sino también las futuras. Sí. Así que ahí ya nos dice más o menos de qué estamos hablando. Exacto. Yo comencé en mi interés en la cuestión rural en México y lo que podríamos llamar la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas, para no hablar de la llamada cuestión indígena, porque eso ya pasó de tema, de moda y no se debe usar, yo creo, para ser políticamente correcto. Pues yo comencé a descubrir ese mundo cuando fui estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y precisamente hoy vengo de un evento en el que se celebraban los 75 años de existencia de la ENA, y yo pues soy uno de los egresados más antiguos de esa escuela, que todavía andan vivitos y coleando, dando vueltas por ahí. Y ahí me interesé en la problemática que aqueja a los pueblos indígenas y la problemática del desarrollo de los pueblos campesinos en el país, porque muy pronto al entrar a la escuela tuve contacto a través de mis maestros con investigaciones de campo muy interesantes que yo descubrí en ese momento al leer los trabajos de mis maestros y de los investigadores, pero sobre todo porque a los pocos meses me dio la oportunidad de salir al campo, a hacer trabajo de campo con el gobierno, concretamente en los primeros años de la década de los 50 en la cuenca del Papaloapan. Cuando estaban estos grandes proyectos de desarrollo. Exactamente, me invitaron, de riego, siendo todavía estudiante, bueno, estaban haciendo reclutamiento de estudiantes que quisieran ir a trabajar ahí, yo me apunté, y se trataba de que en el vaso de la presa Miguel Alemán, en el sureste de Veracruz, sobre el río Tonto, iba a haber un vaso grande, un lago que iba a inundar varios pueblos indígenas, y el primer problema era que era necesario convencer a los indígenas que se reubicasen o se dejaran reubicar, y el segundo problema era acompañarlos a los nuevos pueblos que el gobierno estaba construyendo para ellos. Para mí fue una experiencia realmente muy importante, más importante que las clases incluso en la Escuela Nacional de Antropología, porque era la vida real. Y entonces me fui interesando en estos problemas del desarrollo rural, del desarrollo de los pueblos indígenas. Al poco tiempo conseguí una beca para trabajar en el Instituto Nacional Indigenista, y durante varios años trabajé con el INI en varias regiones de la República, principalmente en Veracruz y en Chiapas, donde seguí descubriendo un México rural, un México indígena que me fascinó desde aquel momento. Y ahí el problema de los derechos humanos saltó a la vista inmediatamente, porque el gobierno tenía planes hechos para los indígenas sin consultarlos nunca, ¿no? Decía, ustedes salen sobrando aquí, vamos a inundar con la construcción de la presa, se inunda este vaso de la presa, se va a hacer un lago, se van a inundar sus pueblos, y bueno, ustedes no tienen más que agradecerle
al papá gobierno de que les esté construyendo unos pueblos aquí a 200 kilómetros de distancia, ¿verdad? Que están bien planeados, de acuerdo con las normas urbanísticas más modernas, lo cual desde luego era una mentira, y tenemos antropólogos aquí que les van a ayudar para que no sufran ustedes demasiado. Eso fue más o menos el mensaje. Y entonces a mí y a mis colegas ya nos pareció que no era el mensaje adecuado, y entonces nos fuimos interesando en los derechos humanos. Y tú siempre fuiste o has sido una persona que no solo ha estado interesada en este tema de los derechos, sino más que has impulsado buena parte de la crítica de las teorías del desarrollo, de las teorías del desarrollo agrario mexicano. Has hecho grandes contribuciones precisamente en torno al desarrollo agrario y desarrollo rural, desarrollo agrario y toda la transformación del campo mexicano. ¿Y cómo ves, digamos, si pudieras hablar de una manera muy sintética, cómo ves esta transformación de tus primeros estudios a lo que es hoy día la temática indígena? Bueno, yo siempre he pensado que al científico social, si es estudiante o estudioso, investigador, académico, consagrado, lo que fuera, el científico social, sea sociólogo, politólogo, antropólogo, yo estudié las dos cosas, antropología y sociología. Que es una de las grandes cuestiones de tu trabajo, que has logrado importante, integrar, ¿no?, la antropología y sociología. Pues traté en mis trabajos prácticos, como también en la vida académica, en la formación de instituciones, no hacer demasiada diferencia ni metodológica ni conceptual entre antropología y sociología, porque el mundo real está ahí afuera y no espera ser clasificado por los antropólogos o los sociólogos si no tiene sus propios problemas. Entonces yo siempre consideré que la visión del investigador debe ser esa, ¿no?, de tratar de interpretar una realidad que se ve en un momento dado, pero que al mismo tiempo se va construyendo a través de la investigación. Eso yo lo reconozco. Y que es en el diálogo con la gente y al conocer los problemas que vive la gente cotidianamente, que tú como investigador social tienes algo que decir, no solo para escribir una tesis de 600 páginas que luego se queda en los anaqueles de una biblioteca académica y que no va a ser leída, si acaso citada 2 o 3 veces por otros que escriben tesis más adelante, sino que había una responsabilidad. Yo siempre sentí y sigo sintiendo una responsabilidad social del investigador, en primer lugar para con la gente con la cual está o que está estudiando y sus problemas. Y ahí surge desde luego el concepto de derechos humanos, ¿no? Así es. En México pues se hablaba mucho de justicia social en aquellos años en que yo era estudiante, cosa que ahora ya no se usa mucho. Se hablaba de desarrollo integral y se hablaba de que los indígenas debían ser integrados a la nación, y yo me quedé pensando, bueno, en los últimos 500 años, ¿qué es lo que había pasado, no? Es decir, ¿qué es integrar a la nación y de qué manera? Y entonces cuando vi las injusticias y las arbitrariedades que se estaban cometiendo, por ejemplo, en la experiencia que tuve del Papaloapan a principios de los 50, o después en las zonas en que trabajaba el INI, ¿no?, donde había discriminaciones, exclusiones, marginalidad, desigualdades muy fuertes, ¿no?, pobreza y riqueza juntos, etcétera, etcétera, lo cual hoy en día caracteriza a nuestro país a todos los niveles. Entonces, pues yo inmediatamente sentí que es a través de la perspectiva de los derechos humanos, que es todo un campo específico del derecho nacional e internacional y también de las ciencias sociales hoy en día, ¿no?, de que es una aproximación útil que puede conducir no solo a un conocimiento de esa realidad, sino también a influir en las políticas y en los cambios que uno quisiera ver. Quisiera preguntarte ahora, de tu perspectiva ya no solo nacional en términos del derecho indígena y del avance de de los pueblos indígenas en México, sino en el mundo, ¿cómo ves la situación hoy día? Tú fuiste también relator de las Naciones Unidas para el tema de derechos indígenas. Sí. Después de todas estas experiencias, ¿cómo ves esta situación en el mundo? ¿Qué es lo que podrías narrarnos? Una de las cosas que yo creo que es notable es que después de más de 50 años en que el gobierno ha aplicado
una política indigenista específicamente diseñada al más alto nivel de los poderes públicos en el país para, como se decía en aquel entonces, resolver los problemas de la población indígena o resolver la problemática indígena, como se decía, pues hoy en día, según los últimos datos de que disponemos, las desigualdades, la pobreza, la marginación, las altas tasas de malnutrición o desnutrición y de problemas de salud, problemas de rezago y retraso educativo, etcétera, siguen siendo pues de alta preocupación nacional. Medio siglo después de que los presidentes de aquel entonces decían, les pedimos perdón a los indígenas por haberlos ignorado durante mucho tiempo. Bueno, pues ahora medio siglo de actividad indigenista y sin embargo la situación no ha cambiado mucho. Ha cambiado algo, pero no mucho para los pobres del campo y para los indígenas, porque no ha habido una política indigenista adecuada, ¿no? Esa es una de mis conclusiones, si quieres, y porque la política agraria para los campesinos mexicanos ha sido desastrosa, sobre todo en los últimos años a raíz del Tratado de Libre Comercio. Particularmente el Tratado de Libre Comercio. Perjudicial para a raíz del Tratado de Libre Comercio, que privilegia desde luego la gran agroindustria comercial que es, beneficia a una clase social relativamente rica y de grandes concentraciones de riqueza y de territorios y de tierras y de recursos y de tecnología, ¿no? Y que ha dejado totalmente por fuera a los que alguna vez en la historia del siglo XX mexicano se les prometía tierra, libertad y justicia. Por eso el día 20 de noviembre, en que se celebra la Revolución Mexicana, pues es bueno recordar que para los pobres del campo no ha habido revolución, ni nunca hubo, y para los indígenas tampoco. Bien, muy bien. Ok, bueno, este es un tema y una agenda importante para la investigación social del día de hoy, en el cual no solo hay un tema de lo que se llamaba justicia social, sino inclusive la necesidad de conocer más, comprender la temática de las comunidades indígenas mexicanas y de cómo podría, digamos, colaborarse, apoyar, o cómo podría la investigación apoyar más el desarrollo de estas comunidades, ¿no? Exactamente, sí. Por eso también la vida académica es muy importante, enseñar a nivel de docencia en las escuelas y centros de investigación y de docencia de antropología, de sociología, de ciencias sociales en general, conocer esa realidad. Y yo a veces me desespero porque veo a mis estudiantes más interesados y preocupados por grandes construcciones teóricas porque han leído mucho y sus maestros les han pedido eso, de grandes teorías que luego ni ellos mismos saben qué hacer con ellas y que no contribuyen realmente a un mejor entendimiento de las realidades que debemos conocer para poder ayudar a resolver y a influir en el desarrollo de nuestro país. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por esta lección importante para el trabajo académico futuro, ¿no? Pues gracias, Arturo, y gracias a los que nos ven en estas cápsulas. En estas cápsulas.